Hola a todos, bienvenidos al episodio número 5 del podcast Conecta Justicia, transmitiendo bienestar para corazones judiciales. Hoy hablaremos de un tema muy importante como es la prevención en el riesgo cardiovascular, en el entendido que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, no importa la edad, no importa el tipo de trabajo que tú realices, y sin embargo se presentan de manera silenciosa, de manera asintomática. Por eso, dentro de la campaña que está adelantando el COPAS seccional Cauca de la rama judicial, pues nos hemos interesado básicamente en este tema y este capítulo le hemos denominado latidos saludables. Para este tema, pues obviamente tenemos que documentarnos muy bien y hemos invitado en la primera sección al doctor Milton Javier Bermúdez. Él es médico internista y cardiólogo de aquí de la ciudad de Popayán, quien nos documentará un poco sobre las enfermedades de tipo cardiovascular, los factores de riesgo, formas de prevención y de diferentes recomendaciones que él tiene para hacernos. En la segunda sección, ya la relacionada con la experiencia o una historia real de vida, invitaremos al doctor Hernán Darío Cajazarria, juez cuarto penal del circuito especializado en Popayán, quien también nos compartirá su experiencia con situación de salud que en este momento está relacionado precisamente con este tema que hoy nos ha convocado. Por tanto, quiero que este podcast, este capítulo concretamente, sea de especial interés para ustedes por la importancia a que nos lleva o a que nos llama a cuidarnos. Nuestra salud cardiovascular es muy importante. Como se anunció anteriormente, para esta sección del podcast tenemos un invitado muy especial. El doctor Milton Javier Bermúdez es médico de la Universidad del Cauca, especializado en medicina interna de la misma universidad y subespecialista en cardiología, tanto de la Universidad del Bosque como en la Clínica Chayo de Bogotá. Pues doctor, gracias por atender esta invitación. Sabemos que contigo pues vamos a poder hablar de cómo cuidar nuestro corazón, tanto en nuestra vida diaria como en nuestro entorno laboral. Quisiera que inicialmente nos hablaras un poco más de ti, cuál es tu experiencia en el área y posteriormente ya pasaremos a formularte algunas inquietudes que tenemos. Bueno, muchísimas gracias por esta agradable invitación. Trataré de solventar algunas de las preguntas que me tienen, pero la idea en sí de este espacio es para, digamos, apoyar y poder en algún momento ayudar en cuanto a la salud de todo el personal que nos esté escuchando. Mi experiencia, pues soy médico especialista en medicina interna y soy cardiólogo ya llevo más o menos 15 años a 20 en la experiencia de medicina interna y cardiología. Soy docente de la Universidad del Cauca, trabajo en la institución, el Hospital Universitario San José, en el Hospital Susana y en Clínica Palmares. Entonces, tanto desde el punto de vista de pacientes críticos, de unidad de cuidados intensivos, como pacientes de consulta externa y ambulatorios. Bueno, es muy amplia tu experiencia y por eso te hemos invitado a esta sesión con el fin de que también nos ilustres desde tu experiencia cuál es el factor de riesgo cardiovascular más importante que tenemos en el entendido que las enfermedades de corazón están generando muchas muertes tanto a nivel mundial como en Colombia. Sí. Pues la principal causa de muerte a nivel mundial y también en Colombia es la enfermedad cardiovascular, especialmente corazón y cerebro. El infarto y toda la patología cardíaca es por encima de los accidentes de tránsito, por encima del cáncer, por encima de la violencia, y aquí en Colombia somos muy violentos, pues es la principal causa de muerte. ¿Listo? La enfermedad cardíaca. Entonces tenemos que ser como muy incisivos y muy específicos que tenemos que cuidar nuestro corazón con múltiples, digamos, ser un poquito más o tratar de hacer un sinnúmero de cuidados tanto en la alimentación como en el deporte para poder disminuir este impacto. Ya, de ahí la importancia de este tema que estamos abordando y especialmente para nuestros servidores judiciales, porque sabemos que nuestros servidores, incluyéndome a mí, que también soy servidora judicial, estamos sometidos a mucho estrés, horarios extensos de trabajo, pero quisiéramos en este momento que nos definieras de una manera muy práctica cuál es o cómo se entiende un factor de riesgo cardiovascular y por qué es tan importante detectarlo a tiempo. Eso, entonces factor de riesgo
es cualquier, digamos, evento que puede propiciar un riesgo cardíaco. Entonces, hay uno que ya venimos preparados tanto de forma hereditaria o genética, y hay otros que son adquiridos. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Digamos, todo lo que sea el género, digamos, comparados hombres y mujeres, hasta cierta edad, nosotros los hombres ganamos, entre comillas, el porcentaje en aparición de eventos cardíacos, hipertensión, enfermedad cerebrovascular por encima de los 40 años. Después, las mujeres, que el único factor protector adicional que tienen son los ovarios, cuando se vencen, menopausia, empiezan y nos superan en esto, o sea, nos superan en muertes, en eventos cardíacos, en eventos cerebrovasculares y en aparición de enfermedades como hipertensión, diabetes y enfermedad cerebrovascular. Entonces, ¿qué es un factor de riesgo? Yo lo pongo un poquito más simple, digamos, es algo que ya va ocurriendo con el tiempo si nos descuidamos en no hacer deporte y no comer sano. Entonces, yo pongo el ejemplo para que ustedes más o menos se visualicen. Un edificio de 100 pisos, alguna persona se coloca o se sitúa en la azotea. Yo voy a estar en la ventana del piso 99, en la ventana del piso 50 y en el primer piso. El paciente o cualquier persona se lanza al vacío. Ya eso es un factor de riesgo. Se lanzó al vacío y pasa a través de las ventanas y yo lo voy a estar evaluando y él me va a preguntar, ¿cómo sigo? ¿Cómo voy? Yo lo veo enterito. Vamos bien. ¿Ya? Pasa por el piso 50 y vuelve y me hace la pregunta, ¿cómo me veo, doctor? Yo lo veo bien, está enterito, no se ha destortillado, no se ha estrellado, va bien. Y llega al primer piso y pasó el evento. Eso es un factor de riesgo, venir por todos estos pisos sin hacer nada hasta que se presente al evento cardíaco, que es el primer piso, ¿sí? Y ahí ya se estableció un factor adicional. Entonces, ese es un factor. Lo que pasa es que por encima de los 40 años ya nos lanzamos del piso 100. Y ahora sí, no sabemos en qué piso vamos. Entonces, lo que tenemos es que prevenir haciendo una buena alimentación, y vuelvo a recalco eso, una buena actividad física, porque ya la parte hereditaria no la podemos controlar. Gracias por esa ilustración que pienso que fue, digamos, bastante didáctica. Pero también mencionaste enfermedades tan importantes como la hipertensión y la diabetes. He escuchado que estas son conocidas como enfermedades silenciosas, que estas son básicamente asintomáticas en un comienzo, pero quisiera que nos explicaras qué pasa o qué hace que estas se presenten en una persona sin que se note. Bueno, sí, la verdad estas dos enfermedades son catalogadas como enfermedades silenciosas. A veces incluso el diagnóstico de la diabetes puede suceder en cuanto a su aparición. 10 años antes pueden tener el azúcar elevado sin darse cuenta. Y la hipertensión no es la enfermedad que creemos que produce dolor de cabeza, coloración roja, ¿sí? Dolor al pecho, fatiga. No, generalmente pasa asintomática. Puede usted estar con presiones por encima de 200, que son alarmantemente altas, y por encima de 90 y usted estar sin ningún síntoma. Entonces, son las llamadas enemigas silenciosas. Hay daño. ¿Qué pasa con la hipertensión y la diabetes? ¿Dónde influyen o dónde impactan? Cerebro, retina, corazón y riñón, que son los órganos principales de mayor flujo y de todos los que, a pesar de que estamos sin ningún síntoma, son los que más se afectan. Y además de estas enfermedades, ¿existen otras que también sean comunes y que produzcan ese riesgo alto? Sí, digamos, para generar hipertensión y diabetes hay otras enfermedades que son incluso la piedra angular, la obesidad, el sedentarismo, pero sobre todo la obesidad. La obesidad siempre llama a hipertensión, diabetes, obesidad y la parte del colesterol elevado. Y esto obviamente en su conjunto pues va a llevar a mayor episodios de muerte y de morbilidad, o sea, de incapacidad. Entonces, la parte que no vemos y que creo que ustedes también lo tienen, y es el estrés. El estrés, la parte laboral, la sobrecarga de trabajo, también lleva a cifras de presión arterial elevadas, son asintomáticas, frecuencias cardíacas elevadas. Y esto es por aumento de ciertas hormonas, en este caso la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, que son las hormonas del estrés, pues van a mantener presiones mucho más elevadas y que va a llevar, obviamente, a eventos cardíacos futuros.
Bueno, y entonces ahora entremos al tema que más nos interesa, ya que estamos dentro de la campaña de prevención de riesgo cardiovascular acá en la rama judicial. Entonces, desde ese punto de vista, desde la prevención, ¿qué nos recomiendas para prevenir lo que se llama la hipertensión arterial? Bueno, uno, especialmente la parte de lo que es desde un principio. La única riqueza que tenemos es la salud. Eso lo dijo un gran escritor estadounidense que se llama Ralph Emerson. ¿Qué pasa con esto? Que desde un principio, desde que somos muy pequeños, acostumbramos a nuestros hijos a darle el aporte de sal al huevo, a la retacada, al chontaduro, o sea, ciertos alimentos que no requieren ese aporte adicional con un salero en la cocina o en el comedor. Entonces, la prevención empieza desde casa con nuestros hijos, con nosotros mismos, en no aumentar el contenido de sal a los alimentos que ya vienen con su propia sal. Eso por ese lado en cuanto a la alimentación. Eso inicialmente. 2, la actividad física. La actividad física debe saber también empezar desde la niñez una actividad regular. ¿Qué es una actividad regular? Al menos se debe tener 30 minutos 5 veces a la semana, o sea, un total de 150 minutos en la semana. Entonces, y entre mejor o más minutos podemos proteger el corazón. ¿Cómo vemos relación con protección cardíaca y ejercicio? Más de 40 minutos. Hay mayor construcción de arterias a nivel del miocardio y va a propiciar mayor oxígeno para este mismo órgano. Entonces, uno es la sal, una actividad regular, especialmente cardiovascular, caminata, elíptica, bicicleta estática. Esto es lo que al menos propicia digamos, con regularidad, pues nos va a propiciar una salud futura. Y viene la parte del consumo de verduras, que no lo hacemos, ¿sí? Y verduras lo entendemos como verdes, son las que van a tener antioxidantes y nos van a ayudar obviamente a propiciar que el endotelio de las arterias no se endurezca, no se pongan más rígidas, y esto hace que disminuya la aparición de la hipertensión arterial. Entonces, sal, ejercicio, viene la parte de las verduras y el agua. Entonces, hay que consumir un adecuado aporte de agua. Nosotros, la mayoría, somos agua. Entre músculo, huesos, órganos internos, somos más agua que todo esto. Entonces, necesitamos un adecuado consumo de órganos. Entre más agua yo consuma, presión mejora. Entre menos sal, presión mejora. Y la parte faltaría asociar a un buen dormir. Lamentablemente, con toda esta carga laboral que ustedes tienen, digamos, disminuyen los minutos de un buen dormir, de una buena relajación, y se necesita, y se está relacionado con mayores eventos cerebrales, causas por disminución en el número de horas de dormir, el insomnio, y el no tener etapas de sueño de relajación. Entonces, también es un factor de riesgo. Bueno, importantes recomendaciones que sé que muchos de los compañeros que están escuchando, pues vamos a empezar a tomar nota, porque definitivamente sí nos aplica, sí tenemos dificultades para dormir y sí tenemos, digamos, malos hábitos alimenticios. Y desde la diabetes, también cómo podemos disminuir o evitar que esta enfermedad, que también es muy peligrosa, pueda aparecer. Bueno, con respecto a la diabetes, sí, disminuir todo lo que es también desde la niñez el consumo de azúcares refinados. Azúcar, estamos hablando de azúcar blanca, morena, panela, aguapanela, porque a veces le tenemos fe a este tipo de sustancias porque creemos que son más orgánicas y menos lesivas, pero sigue siendo azúcar. Entonces, todo lo que es el aumento del consumo de este tipo de sustancias pueden propiciar mantener picos en la sangre, y eso hace que se libera más insulina durante el día. Y en algún momento el páncreas va a decir, ya no puedo más combatir esa carga de azúcar en nuestra sangre, y termina disminuyendo su producción y aparición de la diabetes. Entonces, la parte del azúcar hay que disminuirlo en todos los componentes, para tanto adultos como niños, pero especialmente la garguería y estar comiendo a deshoras y el consumo, digamos, exagerado de estos mismos componentes. Bueno, nos has hablado mucho del sedentarismo, y es importante que, por favor, recomendaciones concretas frente a cómo podemos atacar ese sedentarismo desde nuestro entorno laboral, porque pues obviamente pasamos muchas jornadas sentados. Bueno, pues lo que veo a través de lo que es en su estrés que tienen, más carga laboral, han disminuido el personal, pero sí les han atribuido mayor trabajo, pues tienen mucho más tiempo de estar en el computador. Entonces tienen que tener más conciencia, hacer un cronograma
disfrutar, digamos, de un pequeño tiempo para su salud, ¿sí? Es como dijo Jim Rohn, el único sitio donde usted va a vivir es este cuerpo. Entonces, por ende, necesitamos darle un ratico de respiro y esto es aumentar los minutos de actividad física. Y esto es, ya lo dijimos, 30 minutos. De las 24 horas, 30 minutos es muy poco, pero es suficiente para mantener al menos los órganos principales en buen estado. Y alimentación saludable que efectivamente proteja nuestro corazón. Ya nos hablaste de algunas, pero ¿quieres ampliar un poquito más? Sí, digamos, uno, disminuir el consumo de harinas, disminuir el consumo de sopas. Yo lo digo de forma folclórica, pero a mis pacientes se los digo. La sopa es agua caliente con sal y grasa y harina. No sirve para nada, no alimenta, engorda. Y el consumo y el aporte de las harinas en las noches, el cuerpo, en este caso el hígado, es el único que procesa este tipo de harina, sea arepa, arroz, papa, yuca, y esta parte que pasa en las noches, pues las convierte en azúcar y grasa. No tiene otra forma de acumularlas. Entonces la idea es aumentar el aporte de proteínas para aumentar masa muscular, y masa muscular es sobrevida. 2, aumentar el aporte de verduras que son antioxidantes. Y 3, el aporte de frutas, digamos, que no sean muy dulces. Bueno, se habla mucho de que el cuerpo está relacionado con las emociones, ¿eso es cierto? Sí, todo lo que es mente domina cuerpo. Si yo tengo mucho estrés, en este caso ustedes que tienen un estrés laboral aumentado, también van a producir lo que va a salir, digamos, en nuestra sangre, todas las hormonas del estrés, que es cortisol, adrenalina y noradrenalina, y eso lleva a mayor hipertensión, aparición de arritmias cardíacas y obviamente de infartos. Entonces lo que tenemos es que disminuir estas hormonas saliendo a pasear o haciendo una vida saludable como caminatas que propician la hormona de la felicidad, que es la dopamina, y la serotonina, y entre ellos también la oxitocina, que hacen que bajen la presión, se relajen los vasos y el corazón maneje menos frecuencia. Y eso ayuda pues obviamente hacia un futuro a prevenir. Muy interesante, pero finalmente quisiera que nos hablaras de cómo podemos hacernos chequeos, qué exámenes recomiendas para que nosotros podamos pues entrar a controlar y a prevenir todas estas situaciones que nos has hablado. Bueno, la ideal es que uno, y ustedes que ya tienen una edad por encima de 40 años, se debe hacer un control, al menos por médico general, 1 o 2 veces al año, pero por un especialista, sea en medicina interna o cardiología, 1 vez al año. Y una vez se detecte algo, se deben hacer ciertos controles. Pero ¿qué recomiendo yo? Es un chequeo general. No temerle al médico para que no le encuentre cosas. La idea es prevenir, anticiparnos a una enfermedad de forma adecuada. Y la idea es que visitar al médico, en este caso medicina interna y cardiología, para electrocardiograma, un hemograma, glicemia, tomarse una tiroides y un colesterol para definir digamos, algún evento a prevenir. Bueno, Milton, quiero agradecerte porque definitivamente nos has documentado bastante sobre este tema. Conversando con el especialista sobre salud cardiovascular, los factores de riesgo, enfermedades como diabetes, enfermedades como hipertensión y la forma de prevenir esas enfermedades y de cómo mantenernos activos, hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a contar una historia real desde la situación de salud que está presentando. Es un servidor judicial, es nuestro compañero y amigo, el doctor Hernán Darío Cajasarria, juez cuarto penal especializado de la ciudad de Popayán, y queremos entonces, Hernán, que tú nos comentes, en primer lugar, que nos digas de una manera muy breve cómo te defines, en qué trabajas, qué haces. Bueno, muchas gracias, muy amables por la invitación. Mi nombre es Hernán Darío Cajasarria, yo soy actualmente el juez cuarto penal del circuito especializado itinerante de Popayán, con un cargo en propiedad en la rama de juez quinto penal del circuito. Hace 12 años estoy vinculado con la rama judicial y 19 años también laboré con la Fiscalía General de la Nación. También en ese momento soy docente de la Universidad del Cauca en diferentes materias, tanto en el diurno como en el nocturno. Gracias, Hernán. Pues también quisiera que nos comentaras si tienes una situación de salud en este momento que efectivamente esté relacionado con el tema que nos ha llamado a este podcast hoy, alguna situación relacionada pues con riesgo cardiovascular. Sí, precisamente hace algunos meses he venido teniendo una situación que me afecta en cuanto a situación de corazón, como es una arritmia cardíaca, situación que no es en este momento de una gravedad alta, como pues desafortunadamente ocurre con varios de nuestros compañeros y compañeras, pero que le hace a uno poner atención de cómo está realizando las actividades diarias, cómo lo está afectando estrés y otro tipo de situación. No sé si quieres que te comente cómo
inició este punto. Es que a eso voy. Quisiera que me comentaras qué síntomas se te presentaron, o sea, porque generalmente este tipo de enfermedades son silenciosas. Entonces, ¿cómo llegaste a la conclusión de que definitivamente sí te estaba ocurriendo algo? Bueno, la situación es que con el alto cúmulo de trabajo que tenemos en los despachos judiciales y el esfuerzo, uno recurre a veces a las bebidas energéticas que tienen estos inconvenientes, también sumado a otros factores de riesgo. Entonces, en la oficina compartimos durante la semana Vive 100, digamos, esa es la bebida que estamos consumiendo y fue muy frecuente. Para el viernes que me sucedieron los hechos, eso fue en junio, el 21 de junio, si no estoy mal, comencé a sentir unas palpitaciones muy fuertes. Sentía en el cuello, sentía en las manos, de eso que uno piensa que es taquicardia, ¿sí? Pero cuando mi hija me hace una valoración rápida, pues dice, no, lo que tiene es arritmia. Claro, cuando ya me comencé a sentir, daba 3 pulsaciones y la cuarta entraba como en declive, otra vez otras 3 pulsaciones en declive. Esto me hizo consultar, claro, de manera inmediata en urgencias y tomaron 3 electrocardiogramas y salía ahí que en el momento en que volvía a subir la curva de los latidos había una disminución en la frecuencia, pues que es lo que conocido como arritmia. Ese fue el inicio, digamos, de la situación y que lo pone a uno alerta de cómo está afrontando cada día. Claro, y como normalmente, pues estas enfermedades siempre son silenciosas, en este caso, en el tuyo ya, digamos, llegó a su tope y se mostró con unos latidos muy fuertes. Sí. ¿Qué pasó por tu mente una vez te diagnosticaron? ¿Qué pensaste inmediatamente? ¿Qué debo hacer? Bueno, claro, la primera situación, como te digo, fue consultar urgencias. Uno va muy asustado porque es algo que no había experimentado, que es algo diferente y bueno, cuando los electrocardiogramas que no salen bien, uno entra como a hacer un análisis de cómo está viviendo esa situación de vida, como te decía, cuáles son los factores de riesgo, porque es que uno los conoce, ¿sí? Uno conoce los factores de riesgo, pero no asume atacar esos factores de riesgo o disminuirlos. Entonces, a partir de ese momento comienza como una retrospectiva de qué he hecho con mi vida y qué voy a hacer a futuro y cómo me puede afectar, porque una de las cosas que me dijo el médico el día de urgencias en el Susana López, porque me mandaron primero en el San José, después al Susana López, porque no era una urgencia vital. Y me dijo el internista, a usted le puede dar un infarto en 15 días, en 30 días o nunca. Pero entonces es verificar esos factores de riesgo para evitar esa situación. Claro, y hablando de factores de riesgo, precisamente quisieras que me dijeras cuáles crees fueron los factores de riesgo pues, más importantes en esa situación que se te generó. Pues obviamente me hablas de consumir esas bebidas energéticas, sí, pero también el especialista nos hablaba de, por ejemplo, sedentarismo, la parte de obesidad, la falta de hábitos saludables. Entonces, en tu caso, ¿qué pudo haber incidido? Pues digamos, como hablar de una de las películas que estuvo de moda hace tiempo, ¿no? La tormenta perfecta. Obesidad, sedentarismo, estrés, consumo de harinas y comidas rápidas. Entonces, todo esto, pues, van a generar este tipo de problemas cardíacos y de otra índole, porque puede también pues, conllevar a otro tipo de enfermedades. Claro, se sumó todo un cóctel. Todo un cóctel, sí, un cóctel perfecto. Bueno, y entonces ya te determinaron que tenías arritmia, ya dijeron, bueno, se sumaron una serie de factores que generaron esta situación de salud. Ahora sí viene el cambio o una rutina para asumir de ahí en adelante esa enfermedad o esa situación que estás presentando. Sí, pues la situación es primero cambio de hábitos alimenticios, ¿ya? No una situación de dieta estricta, sino de cambiarlo. Ya inicié esa parte con consumo de menos harinas, menos azúcares, más vegetales, frutas, carne, pollo, en lugar de otros consumos. Situación pendiente, el ejercicio, ¿ya? Porque una de las principales recomendaciones que me ha hecho, entre ellos también mi hija, pues que terminó medicina, es, pues, me falta una revisión por cardiólogo, ¿ya? Pero de lo que se dio cuenta, dice, es por la edad hay que hacer ejercicio. Y si comienza ejercicio, va a disminuir esta situación de riesgo. No lo he comenzado el ejercicio. Ya, perfecto. Nuestro especialista en la otra sección también nos hablaba de esa importancia de esa actividad física, nos hablaba de 30 minutos diarios, 150 a la semana, para efectos de mantener un corazón saludable. ¿Tú crees que te hace falta más motivación para poder llegar
a ese nivel de actividad física que en últimas tenemos sí o sí que realizar más aún a esta edad. Sí, es tomar la decisión, o sea, sacarle el tiempo. Muchas veces uno saca el tiempo por las ocupaciones, como te he dicho, aparte pues de la labor que todos sabemos que nos ocupa como jueces, de la buena labor del equipo de trabajo que tiene una colaboración definitiva con la labor, pues la suma de esta situación de cúmulo de trabajo más docencia a veces no le saca a uno el tiempo. Pero haciendo un análisis uno sí tiene el tiempo, sino que no toma esa decisión de hacerlo, como lo hacen ya muchas de las personas pues, que saben de los riesgos y lo conveniente que es hacer ejercicio. Entonces, esa es mi situación pendiente, el ejercicio y sacar ese tiempo. Hablemos de que estás en esa transición. Sí. Estás en este momento analizando la posibilidad de ir asumiendo ese compromiso. Porque entre otras cosas, pues lo que hablamos de factores de herencia, por ejemplo, tengo situación de problemas de rodilla, entonces tengo que analizar bien qué voy a hacer. Entonces, por ejemplo, la recomendación es ciclismo, que es algo que no genera tanto afectación de rodillas y pues hace uno un buen deporte, además que me gusta. Bueno, y lo otro es que dentro también los factores de riesgo se hablaba del estrés y obviamente entendemos que los servidores judiciales estamos bajo mucha presión y muchas horas de trabajo. Entonces, ¿qué sugieres o qué actividades realizas para disminuir ese estrés? No, esa parte sí es difícil. Esa parte hasta ahora no he asumido porque pues es muy alto el cúmulo de trabajo y se une, ¿cierto? Vienen otras situaciones que todos vivimos, aplazamientos de audiencias, no llegan las personas, no llega el fiscal, no llega la defensa, y entonces eso le va sumando a uno preocupaciones porque se van acumulando procesos. Claro, sí. Entonces, digamos, esa parte no he hecho un análisis de cómo poder combatirlo porque es difícil el punto. Ahora bien, desde tu experiencia y ya con lo que nos has narrado, quisiera que nos indicaras si tienes algún consejo para los servidores judiciales, porque dentro de esta campaña de prevención riesgo cardiovascular, pues lo que queremos es evitar que se presenten en todos nuestros servidores, empleados, funcionarios, estas situaciones al máximo. Sí. No, pues yo creo que nosotros somos conscientes de cómo estamos y qué debemos hacer. En ocasiones no tomamos la decisión y cuando la tomamos ya puede ser tarde. Entonces, comenzar a hacer ejercicio, hacer los cambios de hábitos alimenticios y concientizarse que la vida es una sola y que tenemos una familia que nos quiere, unas personas con las que queremos compartir y de pronto uno quedar enfermo, quedar afectado, pues va a ser una situación que a futuro pues nos puede afectar. Entonces, tomar decisiones ya. Perfecto, Hernán, muchas gracias por compartir tu experiencia. Esto nos demuestra que efectivamente cuidar la salud no es solo continuar o seguir unas recomendaciones médicas, también es preocuparse, amarse, ayudarse y contar con ese apoyo familiar, ¿sí? Ser más conscientes de lo que nos pasa porque lo que nos afecta a nosotros también nos afecta al grupo familiar y a nuestro entorno laboral. Muchísimas gracias, Hernán, por haber compartido tu experiencia. Muchas gracias. Que estés muy bien. Bueno, finalmente queremos recordarles que la salud es lo más importante que nosotros tenemos. Cuidarnos entonces debe ser un compromiso con nosotros mismos, es una forma de proteger nuestro bienestar, nuestra familia, nuestra calidad de vida. Les invitamos entonces a todos a estar atentos a cualquier señal de alerta, a mantener hábitos saludables, a cuidarse, a utilizar los diferentes canales que en materia de salud ocupacional tenemos, ya que la rama judicial cuenta con diferentes áreas que nos pueden brindar ese apoyo. Les recuerdo que el COPAS, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Seccional Cauca, lo podemos contactar a través del correo copaspn@sendoc.ramajudicial.gov.co. También desde nuestro entorno laboral, si nosotros detectamos hechos o condiciones inseguras, también lo podremos hacer a través de los formatos que mensualmente nos es enviado a los correos de los diferentes servidores judiciales y despachos judiciales. Si presentamos alguna situación de riesgo psicosocial o se hace necesario reportar un accidente de trabajo o un incidente de trabajo, lo podemos hacer a través del numeral 533, opción 0. Y pues si tenemos alguna situación especial de salud, que necesitamos apoyo, necesitamos que se haga algún tipo de control o seguimiento, también podemos recurrir al equipo de bienestar social, que es
el bsocialcau@sendoc.ramajudicial.gov.co. Recuerden entonces que paso a paso podemos cuidar nuestra vida, paso a paso, y atendiendo las recomendaciones médicas podemos superar situaciones que se nos puedan presentar como estas. Muchas gracias, agradecemos su especial atención a este podcast y esperamos que haya sido de total agrado y que nuestro próximo capítulo sea igualmente llamativo para ustedes.